Well, let me also say welcome and good morning. There you go. It is good to be with you all this morning. This morning we are going to be in Joshua 6, and so if you have a Bible, go ahead and turn there. And if you don't have a Bible, I just want to encourage you and invite you, stop by our welcome desk. We would love to give you a Bible to take home as a gift, so make sure you stop by there if you don't have a Bible. If you've been with us this past few weeks, then you'll know the kind of journey we've been on with the Israelites. Right? Their journey started with a promise to Joshua, a promise that God would be with them, and that God was finally going to fulfill the promises of giving them this promised land. And then we met Rahab through some spies that were sent into this promised land. And Rahab protected the spies and confessed that God was Lord. And we saw God perform this mighty miracle as he dried up the Jordan River and let the people of Israel cross into the promised land. And last week we saw Joshua talk to this one called the commander of the Lord's army. And he had his sword out. He was ready to fight. And all this is leading up to Joshua chapter 6 and what we're going to look at today. Joshua and the people of Israel, they've been sitting outside of Jericho, and now it's finally go time. Right? We've had the pep talk. Now it's time to go take the court. Now is the time for battle. Now is the time for war. And so today in this battle, what we are going to see is God's unexpected timing, God's unexpected instructions, God's unexpected judgment, and God's unexpected mercy. So go ahead and open up, and we are going to start by reading Joshua chapter 6, verses 1 through 7. It should be on the screen as well. It says this: Now Jericho was shut up inside and outside because of the people of Israel. None went out and none came in. And the Lord said to Joshua, See, I have given Jericho into your hand with its king and mighty men of valor. You shall march around the city, all the men of war going around the city once. Thus you shall do for 6 days. Y el Señor dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a sus reyes y sus hombres valientes. Marcharéis alrededor de la ciudad y todos los hombres de guerra dando vueltas alrededor de la ciudad. Así haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El séptimo día daréis 7 vueltas alrededor de la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando toquen prolongadamente la trompeta de carnero y oigáis el sonido de la trompeta, entonces todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá y el pueblo subirá y cada uno derecho hacia adelante. Al comenzar el capítulo 6, finalmente vemos que Dios le da a Josué los planes de batalla. Y estos planes serán caminar y esperar 7 días. Veremos los detalles con más detalle en un momento, pero deténganse y reflexionen sobre esto. Imagina que eres uno de los israelitas listo para la guerra. Has pasado todo el tiempo preparándote, pero ahora finalmente se supone que es el momento de partir. Y en cambio te dicen, no, en realidad solo necesitas caminar una vez al día y esperar una semana. Sería como, ¿de qué estás hablando? Incluso aprendemos que en Deuteronomio 20, el pueblo que tenía miedo debía regresar a casa. Así que el pueblo que estaba allí estaba listo para la guerra, listo para partir. Pero lo que es fascinante es que este no era el plan. Aunque el pueblo estaba listo para ir y conquistar la tierra prometida, tendrían que esperar los 7 días. Y lo que hace esto aún más extraño en algunos aspectos es que el versículo 2 dice, Dios dice a Josué, mira, he entregado a Jericó en tus manos. Así que la promesa ya era suya. La promesa de victoria ya era segura. Sin embargo, las instrucciones eran esperar y actuar según el tiempo de Dios, no el del pueblo.
Y entonces no solo vemos el tiempo inesperado de Dios, sino que al analizar los detalles del plan, vemos sus instrucciones inesperadas. Here's what I mean. Many people probably know this story of Jericho. And so maybe you know the general instructions that they're supposed Mucha to gente march conoce las around the instrucciones city generales for de 6 days, batalla and on the seventh day, that's when the wall would fall. y conocen But esta our historia familiarity with an event de it Israel. can cause us to miss the specifics of God's instructions here. And one of the specifics is that these instructions are actually ritualistic. Pero estas instrucciones eran inusuales y parecían ritualistas. Nature of these instructions in God's refrain of 7, right? There were supposed to be 7 priests. There was supposed to be 7 Estaban hechas en números de 7. 7 predicadores, 7 días. Is that the main actors in this fight are the priests and the Ark of the Covenant. Pero también se ve que los actores principales en esta lucha son los sacerdotes y el arca del pacto. Si bien Dios ordena a los soldados marchar alrededor de la ciudad y da muchos detalles sobre la función de los sacerdotes y los destaca como los principales destinatarios de las instrucciones, no el ejército. Esto se ve incluso en los soldados que debían guardar silencio, pero los 7 sacerdotes debían ser los que hicieran ruidos. Lo que vemos es que el plan de batalla que se orquestó en torno a los sacerdotes y el arca del pacto, no a los soldados, ya que los planes de batalla deberían ser principalmente ritualistas y espirituales. Y así al entrar en esta batalla se cuenta con el tiempo inesperado de Dios y con sus instrucciones inesperadas. Por lo tanto, debemos hacernos la pregunta de que todos queremos saber constantemente por qué Dios lo hizo así. ¿Por qué Dios los hizo esperar inesperadamente y dar instrucciones espirituales inesperadas? Bueno, creo que fue porque estaban entrando principalmente en una batalla espiritual y no física. Dios ya les había dicho que obtendrían la victoria si seguían sus instrucciones con fe. Por eso Dios hizo que el pueblo se santificara para el Señor en el capítulo 5, porque en lugar de necesitar espadas afiladas, lo que necesitaban eran corazones más afilados, llenos de fe y preparados para la obediencia radical. Y como era una batalla espiritual, creo que estas instrucciones estaban diseñadas para mostrar que dependían totalmente de Dios para obtener la victoria. Creo que Dios les estaba mostrando que si los israelitas necesitaban caminar en fe y obediencia, pero también que yo seré quien haga la obra. Yo seré quien derrumbe el muro. Yo soy quien les dará esta tierra y les traerá la victoria y ustedes dependen de mí. Si bien ciertamente hay algo de ritual en su caminar por la ciudad durante 7 días, creo que también hay una prueba y una humillación por parte del Señor. Porque cada día se levantaban y los israelitas caminaban alrededor de la ciudad y tocaban sus trompetas. ¿Y saben qué pasaba? Nada. Nada pasaba. Simplemente habían terminado por ese día y al caminar, cada día se sentían humildes porque, como señaló un comentarista, veían que simplemente caminar no lograba nada. Los israelitas simplemente caminando no desafiaban el muro ante ellos. Cada día que caminaban veían su total dependencia de Dios para mover el muro y cambiar sus circunstancias. Pero también era una prueba porque cada día tenían que levantarse y hacerlo de nuevo. Aunque nada hubiera cambiado ayer y no vieran que sucediera nada, tenían que levantarse y hacerlo de nuevo, creyendo que Dios iba a actuar, creyendo que Dios haría lo que dijo que haría y que Dios cumpliría su promesa de darles la victoria si seguían adelante con fe y obediencia.
Y lo que vemos es que los israelitas caminaban durante días, son obedientes y escuchan los mandatos del Señor, lo que los llevan al séptimo día. And so they would have to get up and they would have to keep walking in obedience to him. And then in verses 8 through 14, what we see is they do this. They get up every day and they walk. They're obedient to what God has said. They're obedient to the Lord's commands. And that takes us to day 7 in verse 15, where it says this. It says, en el versículo 15 on the dice, seventh day, en el séptimo día madrugaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera las 7 veces. Fue solo ese día que marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Y a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. La ciudad y todo lo que hay en ella serán consagrados al Señor para su destrucción. Solo Rahab, la prostituta, y todos los que están con ella en su casa vivirán, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos de las cosas anatema, no sea que después de haberlas toméis algo de las cosas anatema y hagáis el campamento de Israel cosa anatema y causéis sobre él turbación. Pero toda la plata y el oro y todos los utensilios de bronce y de hierro son consagrados al Señor y entrarán en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y sonaron las trompetas. En cuanto oyeron el sonido de la trompeta, dieron un gran grito y la muralla se derrumbó. De modo que el pueblo subió a la ciudad y cada uno con derecho hacia adelante la tomaron. Y entonces mataron a filo y espada a todos los que hacían en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, bueyes, ovejas y asnos. Y así el séptimo día Dios hace que sucedan las cosas, tal como lo había dicho. Los israelitas marcharon alrededor de la ciudad 7 veces y lanzaron fuerte grito. Y cuando gritaron, los muros de Jericó se derrumbaron y el ejército de Israel pudo asaltar esa ciudad fortificada y tomarla tal como Dios había prometido. Y el pueblo de Israel experimentó esta gran victoria. En el versículo 17, Josué ordena al pueblo que destruya por completo la ciudad. Y luego en el versículo 21 vemos el pueblo de Israel hacer precisamente esto. Dice que el pueblo de Israel destruyó por completo hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, y a todos los animales. Y creo que siendo honestos en ese pasaje es realmente difícil de entender. El juicio de Dios en ese pasaje resulta inesperadamente severo en comparación con nuestra percepción moderna del bien y el mal. ¿Cómo podría un Dios bueno haber destruido por completo incluso a las mujeres y los niños? Era muy buena pregunta. Y quizás te la estés haciendo y pienses, no entiendo cómo Dios pudo hacer esto. How could a good God have everything devoted to destruction? How could a good God have everything devoted to destruction? Even women and children. And it's a really good question. And maybe you're asking that question right now. Well, I want to attempt to answer that question. Bueno, quiero intentar responder esa pregunta y darte algunas reflexiones que espero te ayuden a comprender lo que está sucediendo. Pero antes de eso, creo que es importante reconocer que todos necesitamos tener una categoría para Dios cuando hace cosas que no nos gustan o que no consideramos buenas, y en esos casos poder decir, Dios, no entiendo esto del todo, pero sé que eres bueno y confiable y ves cosas que yo no. Así que voy a creer que eres bueno y que lo que haces es bueno, incluso cuando no lo entienda. Todos necesitamos esta categoría porque ya sea que se trate other passages in the book of Joshua or the Old Testament or the Bible in whole, let's just be honest, in our lives, in the lives of people that we love,
Ya sea que se trate de lo que sucede en este texto o en otros pasajes de las Escrituras o en situaciones de nuestra propia vida, habrá momentos y lugares en los que no entendamos lo que Dios hace y por qué es bueno, pero tenemos que admitir que Dios es Dios y yo no. Porque como señaló Tim Keller, si tu Dios nunca te desafía ni te desafía, entonces es un producto de tu imaginación que se somete a tu voluntad y tus deseos. Y no Dios. Así que tenemos una categoría. Para Dios, no te entiendo, pero sé quién eres y sé que eres bueno. For God, I don't understand completely, but I know who you are. And I know that you're good, and you see things that I don't. Now, that said, I do want to try and give some thought. Dicho esto, quiero intentar aportar algunas ideas. Y como siempre ocurre en estas situaciones, hay mucho más que decir, así que siempre pueden contactar a uno de los pastores, ancianos o a su grupo comunitario para conversar más sobre esto. Pero primero, creo que debemos reconocer que estas instrucciones fueron para un tiempo y lugar en específicos. En ese tiempo de la historia, el pueblo de Dios era literalmente una nación. Esto significa que ocuparon tierras específicas cuando otras naciones querían la tierra de Israel y luchaban contra ellas por ella. Y ahora están entrando en tierra que pertenecía a otra persona, lo que significa que tendrían que luchar contra otras naciones por ella. Creo que también debemos reconocer que en general las instrucciones dadas a Israel fueron expulsar al pueblo de la tierra, lo cual es diferente a consagrarse a la destrucción total como vemos en Jericó, lo que significa que Jericó era única. Y hay un par de razones por ello. La primera es que la ciudad fortificada era una ciudad fortificada, más orientada a la guerra que a la vida civil. Dios incluso destaca en el versículo 2 que había entregado a Jericó con su rey y sus soldados, lo que enfatiza este punto. Y como ciudad de guerra y la primera ciudad que Israel ataca, esta lucha tiene algo único. Pero hay una razón más importante por la que Jericó está dedicada a la destrucción y que debemos comprender. Es decir, Jericó como ciudad representaba el pecado y la maldad. Es difícil pasar esto por alto, pero los carneros eran gente verdadera. Los cananeros eran gente verdaderamente malvada. Probablemente cometían incesto, bestialidad y sacrificios de niños. Y no eran solo los hombres quienes cometían estos actos malvados. Así que piensa esto por un segundo. ¿Cuánto tiempo habrías permitido que esto durara? ¿Cuánto tiempo habrías permitido que continuaran los sacrificios de niños? Cuando lo ves desde la perspectiva de cuán malvada era esta gente, creo que lo que realmente ves es la paciencia de Dios, porque les permitió vivir así durante generaciones. Dios le dio generaciones para que se arrepintieran de su pecado y se volvieran a Él. Y es importante notar que estos cananeos no solo estaban siendo castigados por culpa de sus padres, pero en el capítulo 2 vimos que este pueblo, esta generación había visto el poder de Dios y tenía miedo. Dice que sus corazones se habían derretido ante el Señor e incluso en el versículo 1 se dice que el pueblo estaba encerrado dentro de la ciudad, lo que demuestra que temían a los israelitas y al Dios de los israelitas. Pero lo que no hicieron fue arrepentirse ni volverse al Dios de los israelitas. Dios se había revelado a este pueblo, les había mostrado quién era y su poder, pero no se rindieron a Él. Simplemente permanecieron encerrados y temerosos. Incluso cuando se les dio la oportunidad de arrepentirse, no la aprovecharon. Y así, porque Dios es santo, el juicio por el pecado eventualmente llega.
y este era su Israel was just momento a de tool juicio. for what God was doing La in justicia de judging Dios sin and siempre evil. trae juicio contra el pecado. God Y was aunque a putting an veces end to podamos evil. tener dudas o He was vacilaciones preventing sobre others esta from verdad, falling into this evil. creo que si viéramos a alguien But God's sacrificando a justice sus always hijos, nos brings judgment against apresuraríamos sin. a detenerlo y también And we querríamos que se can hiciera justicia. sometimes be unsure about this, or we can be hesitant to talk about this and talk about this truth. But I think Pero if we Jericó saw no solo era someone una ciudad sacrificing malvada their ni un child, pueblo pecador, we'd be sino que rushing in to stop it representaba too. todo el And pecado we'd want en un justice. Dios todo pecado que un día Dios juzgará. Jericho isn't just this Así que evil vemos aquí una city and imagen sinful del juicio people, de Dios, el but it was a pecado, y sin representative embargo, of all en este sin. relato de lo que podría parecer All un sin juicio that one day God inesperadamente is going to severo, judge. también Dios And we're going to see next week vemos that when the que Israelites sin, rechaza a God brings quien judgment on que sin no there too. nunca rechaza a quien se arrepiente y se vuelve And a so what we él. have at the Battle of Jericho is a historical picture of God's judgment that always comes against sin. Not because God is evil, but because sin is evil. And yet, in this account of what may feel like to some of us God's unexpectedly harsh judgment, we also see that God never rejects Me, someone who does me repent encanta and turn to tanto Him. como en el versículo His 17, como después unexpectedly great mercy del 21, prevails donde se over His destaca judgment, el juicio de even in the Dios. city of Este se ve Jericho. correspondido por su It's like a misericordia beam of hacia sun Rahab. bursting through Rahab clouds. vivía en We en la read in ciudad de verse Jericó. 22, Había but participado to en the sus two caminos men who had spied destructivos out the land, y Joshua said, quebrantados. "Go into the prostitute's house and bring out from there the woman and all who belong to her, as you swore to her." And so the young men who had been spies went in and brought out Rahab and Dice her en el father and versículo mother and 22, brothers pero los and dos all who hombres que belonged habían to her. And they brought reconocido out la her daughters tierra, and put them Josué les outside the dijo, camp of entrad Israel. And they a casa burned de la the city ramera y with fire sacad de allí a and la everything mujer in y it, a todo lo que le only the silver pertenece, and y gold and vessels of bronze and iron como they se put lo into the treasury of the jurasteis. house of the Lord. Entonces los So jóvenes que Rahab, habían the sido espías prostitute, and her entraron y father's sacaron household, a and all Rahab, who a su belonged to padre, her, a su madre y Joshua sus saved by hermanos, lot. y a todos sus She parientes, y lived los in Israel expulsaron to del this day, campamento de and she Israel, hid y the quemaron la messengers ciudad con whom fuego y Joshua todo lo sent que to había en spy ella. out Jericho. Solo la plata y el oro, los utensilios de bronce, de hierro, los What I pusieron en love el in this tesoro del text Señor. Pero Rahab la is that both in prostituta verse 17 and in verse 21, a la casa de where su padre God's y a todo lo que le pertenecía, judgment is Josué highlighted, lo salvó con vida. it's met by Y mercy and ella obedience. ha vivido en Israel hasta hoy porque Rahab escondió a lived los in the city of mensajeros que Jericho. Josué She had taken envió part in its broken a ways and reconocer its a destructive ways. Jericó. And yet Rahab didn't just hear about the God of Israel, but she Rahab vivía en surrendered la ciudad de herself to him Jericó, había and placed participado en herself sus in his caminos care. destructivos y quebrantados. Sin And so embargo, Joshua makes sure no solo escuchó that de her Dios y su and those poder, in her sino que se household are safe, volvió a just like the él spies of promise. como el Señor And what we y se see is that entregó a just él. as much Así que as this Josué text se emphasizes asegura de God's que judgment ella y los de against su Jericho, casa se salven, tal it's the como había same for prometido a every los verse. It highlights espías. God's unexpected Y lo que mercy to me his encanta remedy. es que Josué pone tanto God's cuidado, mercy is sino stated más so clearly in en right las now. instrucciones de Because salvar a as she Rahab trusted in God, como en las de God's destruir a great mercy Jericó. extended not just to her, but to her whole family. And Así even more como el that, texto God's enfatiza great el mercy is juicio highlighted in that de Rahab Dios contra wasn't just brought Jericó, con out of el the mismo city and then fervor left to an resalta la orphanage. inesperada grande misericordia It de says Dios that al she salvar a came and Rahab lived with y Israel. unir a su She was familia y al invited pueblo de into Israel this a la family. She familia was de invited Dios. into this house, into a new home, family of God. And what we see in this battle is, yes, God's judgment was coming full force against sin. Y entonces God's unexpected mercy meets a sinner, saves them, and brings them safely out of the city to his family and to his home. y así como el texto enfatiza, And so this vemos battle el, of Israel and Jericho is a spiritual battle. And the battle ends with a victory for Israel, and it ends with the destruction el of juicio de Jericho. Dios contra Jericó con el mismo And in verse fervor 26, resalta inesperadamente Joshua la puts grande a curse misericordia de Dios al salvar a against Rahab whoever would y raise unir up a su Jericho familia al again. pueblo de And the Israel battle y a la ends, verse familia de 27. Dios. Y So the entonces la Lord batalla was with termina con Joshua, Josué and his maldiciendo fame a quien was in all. reconstruiría esta ciudad. Y con el versículo The chapter 27 ends with a reminder that dice, this y el victory Señor wasn't estaba because con of Joshua, Josué y su fama se extendió por toda la but it was because tierra. the Lord was with him. Este versículo Just like it was promised termina in con un chapter 1. recordatorio de que esta victoria no fue gracias a So that's Josué, the narrative sino porque el Señor estaba for the con battle of Josué Jericho. tal como lo prometió en el We see in this capítulo 1. battle God's unexpected timing,
You see God's unexpected instructions, Y esta God's narrativa de la batalla de unexpected judgment, Jericó, el and tiempo God's inesperado de unexpected Dios y mercy. sus instrucciones inesperadas, But su what do you juicio do with it? inesperado y su misericordia inesperada. Well, I wonder Pero, ¿qué if you hacemos con saw esto? yourself in this passage anywhere. Bueno, me pregunto si te identificaste Because I con think este this pasaje passage en has algún two momento, groups of people. porque creo que este pasaje It has muestra dos two grupos de applications for personas those people. y ofrece una The first aplicación group that clara we para see cada is the uno. Israelites. El primer grupo que So these were vemos the son people los who were in God's israelitas. family. Estos And what eran we los que see in Jericho is pertenecían a la that God familia de had a plan Dios. to use them. Y los que vemos God en was going to use them Jericó to push back the es que darkness Dios and push tenía un forward the light of His plan holiness para into the world. usarlos. Dios tiene un God plan was para going to use them, and usarlos, God was para going to disipar bring la the oscuridad victory y for traer them. luz de su But in the midst santidad of that, al mundo. the Incluso people of Israel had les God's había unexpected prometido timing la victoria. and God's unexpected plan. And the people of God had to say, Pero en yes, medio de todo we are ese going to walk with you in tiempo, faith. en medio de todo Yes, eso, we are going el to walk tiempo y el plan de Dios according to fueron your ways. inesperados. Yes, we Y are el going to pueblo de walk Dios tuvo que dependent on decir, you. sí, caminaremos contigo en fe. And if you're in God's Sí, family, caminaremos this is contigo en still true. obediencia. This is the way that Caminaremos we have to walk. completamente dependientes de ti. And through Jesus, we've been Y para promised quienes victory. formamos parte de la And we familia de have Dios, these esto sigue promises God siendo given to us. cierto. But the reality Por is that medio de in this Jesús life, tenemos we la are in a battle. victoria y las promesas de We're in a Dios que battle son against sin, grandiosas. and we're in a battle against unbelief. Pero debemos reconocer And yes, we need to know that in the end we have victory through Jesus. que en And so we esta fight vida as luchamos contra el victorious pecado y la conquerors. incredulidad y debemos But it's saber still que a al battle. final obtendremos And the battle victoria is por faith. medio de The Jesús battle is y luchamos obedience. como And that's the vencedores, pero battlefield el for us. plan de batalla para nosotros es la I fe think y the la battle of Jericho, obediencia. it challenges us. Because Creo que it la says, batalla de Jericó nos and makes us say, desafía a in decir, my en battles, mis batallas, in my struggles en in las this life, luchas de esta vida, and it's with my marriage, en los struggles with momentos my donde me kids, cuesta struggles with my creer, parents, struggles with sin, struggles with doubt. cuando luchamos contra el Places where I'm pecado, struggling, contra la duda, God, am I going to trust you? debemos de Am I going confiar to en el trust your tiempo de timing? Dios, confiar en sus Am instrucciones I going to trust you enough to walk y according confiar to en your su ways? carácter incluso cuando no pueda ver lo que está haciendo. Am I going to believe your character even when I can't see what it is you're doing? I mean, maybe right now you are just in that place Quizás ahora where you mismo feel like the sientas que walls of los muros Jericho de aren't Jericó falling, no and se you've están just been walking in derrumbando y que circles solo for están days. dando vueltas. And you're waking up every single day and you're just looking at the same wall in front of you. Te despiertas cada día You're mirando el looking at that mismo same muro, battle with sin. el mismo You're looking desafío at y no that estás same seguro de struggle in your cuándo marriage. You're actuará looking at Dios. that same uncertainty. Mientras And luchas every con la single day you just incredulidad, see these walls. And you're Dios not sure when te God is going to llama a act. confiar, And you're not sure what God's te going to llama do. hoy a confiar en Él, en And su so you're wrestling tiempo, with en unbelief. sus caminos y andar en And I think God's obediencia. just inviting us today to trust Him and to challenge us to keep walking in faith and to keep walking in obedience. And the Israelites, right, they of course had this promise that the wall would fall in 7 days. Y quizás no We veas don't cómo have Dios a usará promise of esto, exactly quizás la when victoria no llegue our, hasta el final, pero our victory is going to come, ¿confiarás en except Él y for this. andarás en obediencia? We know that Jesus has got the victory for us. And so we may not see it in this life, but in this life, we can walk in faith and obedience to Him. And then there's a second group in this text. Y luego está el segundo grupo de personas que People who vemos are en este in texto. Jericho. And they've been shut up and they've been Los que stuck están in en this city. Jericó han estado encerrados, atrapados that's en where esta you're at ciudad de today. pecado y destrucción. You've just been living in this city of sin. Y quizás And tú you've estás never aquí turned to hoy God. y ese eres tú. Maybe like the Estás leaders of viviendo en la Jericho, ciudad del you've heard of pecado God. y nunca te has vuelto a Dios. Maybe your hearts have even melted and you've been Tal vez como los emotionally líderes moved de by Jericó God. has You've oído been hablar de emotionally Dios, moved tal by vez worship music lo or the conoces, tal church. vez has visto su poder But what we've never done is y lo que surrender Él puede hacer. to God. Tal vez tu corazón incluso se ha derretido Maybe ante you've Dios known como of estos God and known reyes. about God, but you've never known God. And what you've been saying Quizás is, has I'm going to conocido a stay behind Dios, this pero fortress. nunca lo has conocido.
Dios te ha conmovido God, you stay out there. emocionalmente y te ha And God, conmovido lo que you're ha good hecho out en tu there with con lo those que ha hecho Israelites. en You're tu good with vida those people, o a but don't través de come una in here. iglesia, pero Don't come nunca te after has me. rendido a Él. Nunca has dicho, God, don't Dios, tell me what tú eres el rey I de mi have to vida, do. no yo. And so I'm going to Te keep has this walls up. mantenido a And God, I'm not distancia letting de you in. Dios y has dicho, Dios eres bueno, fuera de los Friends, if muros de mi that's corazón, you, pero no aquí, no en mi corazón. God is telling you, Dios, eres bueno para ellos, judgment is pero coming for sin me today. gusta mi pecado, me gustaría mantener mis muros en You don't alto. know when that day is going to No be. quiero que Dios me You know, diga let's do qué it. puedo o no puedo hacer. The Canaanites, they didn't know it was their time. Amigos, They've si lived este es tu comfortably for caso, generations. Dios te dice que el Their juicio por time el came pecado llegará un unexpectedly, día. and it came Y no suddenly. sabes cuándo ese sea el You día. might too. Ninguno de nosotros lo sabe. La gente de Don't Jericó know no when your time sabía of judgment's going to que les come. llegaría su hora. Habían vivido Only God cómodamente knows. durante generaciones. Su hora llegó There's always judgment inesperadamente. for sin. Y la tuya podría también llegar Because sin así. is evil, and evil will No be sabes found. cuándo llegará tu hora. And No this sabes cuándo passage llegará tu muerte. serves to be like a storm Solo that you see in the que far llegará off un día. distance, Pero hoy se te ofrece where it may not be misericordia. raining on you, but you see it coming. And yet mercy is offered to you today. Rahab confessed that God is Lord. Rahab confesó que Dios era el Señor And the way y fue out of salva. this city of sin Y hay and una destruction is salida being offered to de you esa ciudad de right now, pecado y today. destrucción. Mercy Y is es a being través de offered. Jesús. Mercy A is través de given. la misericordia de Jesús. Because God Incluso didn't just send cuando a éramos spy into the pecadores, city of rechazando a destruction. Dios y No, siguiendo he nuestro sent his propio son. camino, He sent his son Dios to nos come amó into the tanto que city of envió a sin, su death, Hijo destruction, and a derribar bear el the weight mundo of de it pecado y completely, fully, hostilidad que nos separaba. so that God's justice fell completely on the Son. And he tore down the walls of hostility that stood between us and God, and he's saying, come with me. My mercy is available to you. Come with me. Leave this city. Come get a new home. Come join a new family. Él abrió un camino Come para que la receive gente mercy viniera a Él, today. tomando sobre sí That's the el message juicio of de Jesus. Dios para que solo That when we recibiéramos trust him su and surrender him, he misericordia. drags us out of this city of sin, death, and hell and puts us Así into que hoy God's Dios family nos saca de and gives us new esa ciudad de life with pecado him. y nos ofrece una nueva vida. And so the invitation today Nos is da una leave the city invitación hoy and turn to Jesus. a confiar en Jesús para Leave tu the city perdón. and turn to Jesus and surrender to him. Confiesa que Jesús es el Señor y entrégate a Él. I want to invite up the praise team and those who are participating in baptism to go ahead and join me up on stage. Sal de la ciudad, ven a Jesús, I'm ya so sea excited que te that we get to encuentres celebrate hoy como baptism today israelitas o intentando because they caminar are a obedientemente celebration of en God's medio de las mercy batallas de la meeting people vida. who were in Jericho, O seas una who persona have en now Jericó trusted que in ha Jesus estado and now rechazando a live Dios. in his Todos mercy. tenemos algo en común, confiar en Jesús And whether y you buscar find su yourself today like the misericordia. Israelites, just trying to walk out obediently in the midst of uncertainty, in the midst of doubt, in the midst of struggles, and you're just saying, God, I need help trusting you. I need your help to walk in faithfully. Or you're one of those people who've been in Porque no Jericho, importa la and you've lucha just que been tengas rejecting con la God. espera, la And we all obediencia have o la one thing in common. incredulidad. Nuestros pecados son All muchos, need pero su trust misericordia Jesus, es aún mayor. receive his mercy. Because no matter the struggle you're having with waiting, the struggle you're having with doubt, the struggle you're having with disobedience, the struggle you're having with unbelief, the struggle you're having with sin, our sins, they are so many. But his mercy is more. Let's pray. Oremos. Father, thank you that your mercy is more. That is good news. It is good news, God, that you come against evil. That you don't let evil stand and you don't let evil win. But it's also a huge problem because, God, we are the evil ones. We add to the evil in this world. And God, I'm so grateful that your invitation is through Jesus to come.
that, God, you say there is mercy available for us today. And so, God, I pray for all of us in this room, the places that we're struggling, the places that we're doubting. God, you would give us mercy to walk in faith and obedience with you. And the places where we just need you to break through, God, that you would do it even now. Break through our hearts by the victory of Jesus. Pray in his name.